Tenés acerca del Espíritu Santo. Ya hemos empezado nuestra lección la semana anterior donde hablamos del Espíritu Santo en la salvación, de cómo el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. También hemos visto cómo el Espíritu Santo, cuando creemos en Jesucristo como el Salvador, viene para hacer morada en nosotros. También leyendo 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, vimos cómo el Espíritu Santo nos bautiza, es decir, nos introduce, nos sumerge, nos zambulle en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hemos visto también en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, cómo el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Y hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y la llenura. La Biblia dice mucho acerca de esto y bueno, vamos a abarcar lo más que podamos en esta jornada. Para eso necesitamos leer en Efesios el capítulo 5. Efesios el capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo usa la expresión sed llenos del Espíritu. Eso está enseñado en un modo imperativo, está presentado de esa forma, de un modo imperativo. Quiere decir que esto no es algo opcional, no es algo que si a usted le parece. Sed lleno es una orden, sed llenos es una exigencia de Dios. Sed lleno suena como a un mandamiento del Señor. Ser lleno del Espíritu no es algo que usted lo va a pensar, lo va a meditar. Ser lleno del Espíritu no es algo opcional, no es algo que si a usted le parece, es una orden de Dios, ser lleno del Espíritu. Quiere decir que la llenura es un principio para cumplir. La llenura del Espíritu es algo con lo cual yo tengo que estar comprometido, tengo que preocuparme y tengo que ocuparme de que mi vida esté llena del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es todo un desafío para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que somos nuevas criaturas. Dice la Biblia que nosotros ya no tenemos que andar en la oscuridad o en las tinieblas porque somos hijos de luz. Así dice 1 Tesalonicenses 5, verso 5. Somos hijos de luz, por lo tanto, como nacidos de nuevo, tenemos que vivir con la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos. Y ahora, el pasaje Pablo presenta un contraste. Obsérvelo otra vez, por favor. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Como puede observarse, la embriaguez o la borrachera es enemigo de la llenura del Espíritu. Podríamos decir que el alcohol en todas sus expresiones, el alcohol en todos sus colores y sabores, es enemigo de la llenura del Espíritu. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, porque él está diciendo sobre una persona que es controlada, que es gobernada por el alcohol. Dice, eso no es la experiencia que debe tener un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo. Aquella persona que es un dependiente del alcohol, un simpatizante, si usted prefiere, del alcohol, esa persona va a caer en disolución. La palabra disolución tiene que ver con una forma química y algo así que yo no conozco, no manejo bien ese tema, pero en el sentido bíblico,
La palabra disolución, cuando aparece en la Biblia, habla de una conducta libertina, de gente que está volcada al libertinaje. La palabra disolución en la Biblia tiene que ver con el desenfreno, con una vida fuera de control. Si usted quiere usar una expresión más popular, tiene que ver con gente que vive la vida loca. Pablo dice, eso no le está permitido a un creyente, no le está permitido a un hijo de Dios. La palabra disolución en la Biblia tiene que ver con una relajación en la vida y muchas veces tiene que ver con conducta inmoral. Entonces Pablo dice, un creyente tiene que ser lleno del Espíritu, porque si no está en riesgo de caer en todos ese tipo de cosas, en una vida disoluta, en una vida desenfrenada, en una vida sin control, en una vida que puede caer en pecados de inmoralidad, de alcoholismo, etc. Pablo dice, eso no debe darle lugar en su vida un cristiano. Pero este no es el único pasaje en la Biblia donde se ve enfrentado la llenura del Espíritu con el alcohol. Les voy a llevar un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y los versículos 13 a 16. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, allí el ángel aparece y habla con Zacarías, quien iba a ser el padre de Juan el Bautista. Y el ángel le dice que iba a tener un hijo y que le iban a poner por nombre Juan, y le da algunos detalles. Obsérvelo, por favor. Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, dice aquí el ángel, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bueno, aquí hay un hecho curioso, que desde el vientre de su madre ya Juan estaba anunciado como un ser lleno del Espíritu Santo. Pero el tema que nos ocupa aquí es que Juan iba a venir a este mundo como un predicador. Él era el que iba a romper con 400 años de silencio celestial, iba a predicar el mensaje de Dios, iba a lograr que la gente volviera a los caminos del Señor, inclinaran sus corazones hacia el Señor. Iba a ser un hombre con un ministerio importante, impactante, y la Biblia anuncia que ese hombre iba a hacer posible todo esto porque era una persona llena del Espíritu Santo. Pero el ángel hace saber este detalle: él no podrá beber ni vino ni sidra. ¿Notan una vez más cómo se enfrenta la llenura del Espíritu Santo con el alcohol? Porque la idea es esta, hermano. Imaginen ustedes un predicador, una persona que para pasar al púlpito a predicar necesita de una copa de alcohol, cualquier clase de alcohol, y entonces como que el alcohol lo envalentona y le daría coraje o valor para decir cosas que en un estado natural no se animaría. El alcohol le sirve de motivación, de influencia para decir cosas que de otro modo no diría. La Biblia dice que el cristiano no debe ser influido por el alcohol, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. La idea que quiere transmitir Pablo es que nosotros debemos ser controlados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora insisto en lo que Pablo dijo, sed llenos, no es algo opcional, no es algo para pensarlo, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Si no logro eso en mi vida, nunca podré ser un instrumento de Dios. Juan el Bautista fue un gran instrumento de Dios, pero él fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Para avanzar en esta idea del enfrentamiento entre la llenura del Espíritu Santo y el alcohol, les voy a llevar al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
Si podemos ir allí, por favor. Al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Allí estaban todos convocados, los apóstoles, para recibir poder de lo alto, le dijo el Señor. Había una fiesta, una ceremonia con el nombre de Pentecostés. Esa fiesta se celebraba 7 semanas después de la Pascua. 7 semanas eran 49 días, al día que sigue era el día 50. De ahí viene la palabra Pentecostés, 50. Penta es la raíz de la palabra 50. Y en esa ceremonia el Espíritu Santo descendió allí sobre la vida de los apóstoles. Y vamos a recordarlo aquí leyendo Hechos 2, versículo 1 y después versículo 4. Algunos textos un poquito salteados vamos a mirar. Hechos el capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Quiero que retenga estas dos palabras, la palabra unánimes y juntos. El día de la fiesta de Pentecostés había un grupo de personas que estaban unánimes y juntos. Miren lo que les pasó a esas personas en el versículo 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora quiero que observe la última palabra del versículo 2. La última palabra del versículo 2 dice que un viento recio soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí habla de un grupo de personas que estaban juntos, unánimes, sentados, y después dice, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta gente, hermano, eran los que se iban a levantar en Hechos capítulo 2, verso 14. Observe, Hechos 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y nos preguntamos por qué Pedro se puso en pie con los otros 11. Porque ellos eran los que estaban juntos, unánimes, sentados, y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso se pusieron de pie. Porque la gente enseña, y aún muchos predicadores de renombre, dice ahí, el Espíritu Santo vino sobre 120 personas que estaban en el aposento alto. De eso habla el capítulo 1. El capítulo 2 habla del día de Pentecostés. Es un día diferente a lo que estaba pasando en el aposento. Por eso comienza el capítulo 2, verso 1, dice, llegado el día de Pentecostés. Eso explica que era un día diferente a lo que habían vivido en el capítulo 1. De todos modos, los que estaban juntos, unánimes, sentados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos permite saber que estos que se pusieron de pie y alzaron la voz eran Pedro más 11. Cuando usted cuenta las lenguas en las que ellos predicaron el Evangelio, eran lenguas diferentes. Eso no eran esos balbuceos y esas cosas que hacen algunos grupos que son inentendibles. La palabra lenguas aquí habla de idioma. La palabra griega son dos los términos. Uno es glosa y el otro es laleo. Glosa y laleo significa lenguas conocidas, no inventadas, todos esos que hablan así. Y la gente les oía hablar en su propio idioma. Un último texto para confirmar que solamente 12 fueron las personas que hablaron en lengua es el capítulo 2, verso 37. Capítulo 2, verso 37, después que estaban predicando, dice el texto, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, saquemos la cuenta, Pedro más los otros apóstoles, ¿cuánto es el número? 12. ¿Por qué no le hablaron y le preguntaron a los 120 si estaban hablando en lengua? No podían hacerlo porque los únicos que hablaban eran Pedro y los otros apóstoles. Ahora, explicado eso, volvemos a nuestro punto en el enfrentamiento de la llenura del Espíritu Santo y el alcohol. Vimos que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios,
Pero ¿qué es la impresión que le causó a la gente que oía? Miren lo que pensaban y lo que decían. Observe aquí, Hechos 2, dice la palabra del Señor, versículo 7. El versículo 6 dice que hubo un gran estruendo, una explosión, y eso fue lo que convocó a la gente, ¿no? Y esa gente, dice el verso 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque la llenura del Espíritu Santo en estos hombres les permitió hablar en un idioma que ellos no conocían. Porque en esa festividad de Pentecostés habían venido judíos de otras naciones que hablaban otros idiomas que no era el hebreo. Pero cada uno de los que habían venido de otras naciones estaban escuchando la predicación en su propia lengua. Y esto fue parte del resultado de la llenura del Espíritu en los apóstoles que les permitió este milagro. En realidad era señal, milagros, señales y prodigios. Esto era una señal. Y entonces la señal era que el Espíritu Santo les llenó y les permitió hablar en un idioma que ellos desconocían, pero que todos entendían que hablaban en su propia lengua. Pero ahora escuchen cuál era el comentario de la gente allí. Dice la palabra de Dios, versículo 12, otra vez usa la palabra atónito. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Llenura del Espíritu Santo. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para el alcohol. Están enfrentadas las dos cosas. La gente cuando les vio hablar, dijo, ellos siendo incrédulos, gente sin entendimiento, porque eran religiosos, no tenían discernimiento espiritual. Dice, esta gente está borracho, ¿qué le pasa? Y alguien comentó, dice, pero todo esto no son galileos, ¿cómo están hablando otros idiomas? ¿Qué es lo que está pasando? Estaban atónitos, sorprendidos. Muchos de esos religiosos que habían hecho acto de presencia allí, asociaron esa predicación en lengua con un culto pagano, como hacían los gentiles, un culto idolátrico. En los cultos idolátricos la gente ahí se emborrachaba, la gente bailaba, danzaba, y la gente caía en actos de inmoralidad. ¿Recuerdan cuando fue el culto al becerro de oro? Que entre Josué y Moisés no sabían distinguir si era un cantar o si era grito de guerra. Era tan grande el escándalo que había. Toda una fiesta alrededor del ídolo. Y la gente allí, había música estruendosa. Y después nosotros sabemos por la Escritura que el pueblo se levantó a beber y a jugar alcohol. Y esa palabra jugar habla de actos inmorales. Siempre en los cultos a los ídolos había música, había danza, había alcohol y había inmoralidad. Eso eran los que practicaban los cultos idolátricos. Eso no fue enseñanza para que la iglesia practique ese. Porque la iglesia está compuesta por personas que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo morada. El cuerpo del cristiano, del salvo, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les selló en la salvación. El Espíritu Santo vino para llenar la vida del cristiano. No hay lugar para el alcohol. No hay lugar para la mundanalidad, la carnalidad. La gente miraba atónita, sorprendido. ¿No son estos galileos? ¿Cómo hablan estas lenguas? ¿No será esto un nuevo culto? ¿No será esto una nueva religión? Pero alguien que tuviera discernimiento espiritual dice, no, si están alcoholizados no pueden estar llenos del Espíritu Santo. Si están llenos del Espíritu Santo no hay lugar para el alcohol en esa vida. No os embriaguéis con vino, ni ninguna otra cosa, ni con chicha siquiera, nada. Y antes se llenó del Espíritu Santo. El cristiano tiene que estar en esa experiencia. Como tenemos un poquito de tiempo, vamos a recordar otro culto idolátrico en la Biblia para que ustedes vean cómo algunos sospechaban que esto de hablar en lengua tenía que ver con otra clase de cosas. La gente no entendía, no discernían qué es lo que estaban pasando. Pero vamos a recordar juntos ahora en Primera de Reyes, capítulo 18.
Es aquel día que el profeta Elías enfrentó a los falsos profetas de Baal y de Acera. Fue aquel día que Dios respondió con fuego del cielo. Pero ese pasaje y esa historia nos permite ver cuál es la clase de culto que se le ofrecía a los ídolos, cuáles eran los componentes en ese estilo de culto. Allí en Primera de Reyes, capítulo 18, solamente voy a leer versos 26 a 29. En Hechos 18, verso 26, dice la palabra: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas, conformes a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ahora mire, hermano, algunos componentes del culto idolátrico. Esta clase de culto que ofrecían los Baales es la clase de culto que practica una gran mayoría, y subrayamos esa expresión, una gran mayoría de cultos que se hacen llamar evangélicos. Esta clase de culto nunca fue dado para la iglesia. Esta clase de culto era un culto idolátrico. Y miren los componentes. Dice que invocaban a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Hay cultos hoy llamados evangélicos, neoevangélicos y con nombres por el estilo, donde tienen reuniones todo el día, o 4 cultos por día, 5 cultos por día, parecido a los de Baal, desde la mañana hasta el mediodía. Esta clase de culto de hoy se parecen a los de Baal también, porque dice que saltaban cerca del altar. Yo sé que ustedes no han ido, yo tampoco, pero vemos los videos y vemos cómo saltan y gritan y bailan y danzan y hacen todo eso, como hacían los del culto a Baal. Quiero que observe que la Biblia dice que en ese culto los seguidores de Baal clamaban a grandes voces. Y usted ve en los videos cómo la gente grita, ¡ay!, se desespera y hace. Y hasta los mismos predicadores le dicen: den gritos de júbilo y más fuerte, y los motivan como si estuvieran en una cancha de fútbol o en una plaza de toros. Y note otro componente, dice que se sacaban con cuchillos hasta chorrear sangre. Y usted ve esa gente que cierra los ojos y levanta la mano y se caen y les agarran los temblequeos y las convulsiones y vomitan espumarajos y un montón de cosas y se le dan vuelta a los ojos. Todo eso se puede ver en los videos. Ese era el estilo de culto de Baal. No es el estilo de culto al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Esa clase de culto que estamos viendo hoy es lo que se le hacían a los ídolos, no al Dios vivo, no al Dios eterno. Pero esa clase de culto estaba siempre condimentado con alcohol, danzas, bailes e inmoralidades. Y Elías fue el varón, el valiente predicador que los enfrentó. Cuando dice que la gente esta se sajaba, se lastimaba hasta chorrear sangre, o sea que perdían el control, estaban desenfrenados. Eso me hace acordar el Evangelio de Marcos, capítulo 5, estaba releyéndolo esta semana. Y en el versículo 5, ese capítulo habla acerca de aquel endemoniado gadareno que vivía en los cementerios, ¿recuerdan? Y lo ataban con cadenas y con grillos y nada podía retenerlo, rompía todo el hombre. Y dice Marcos 5, verso 5, que este hombre tomaba piedras
y se lastimaba y daba voces. El estilo de culto de los endemoniados. La gente gritaba ahí desenfrenadamente. Elías cuenta aquí, dice que esta gente hacían aquí pasado el mediodía, seguían gritando frenéticamente. Y ese es el gran engaño que hay hoy en esas clases de congregaciones que piensan que ese fervor y esa gritería y ese desenfreno es señal de llenura del Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso con el Espíritu Santo. Pero lo que sí la Biblia dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Yo no quiero esa clase de culto sin control. Yo no quiero esa clase de culto que es todo fervor, pero no tiene nada de espiritualidad. Es todo fervor, es risa, locuras, unciones extrañas. Hasta ahora apareció una unción de la sirena. Una mujer en el culto se viste de sirena y se tira en una pileta ahí en un bautisterio. Le hace la plancha, no sé qué. Un predicador se pone agua en la boca y viene alguien al altar y abre la boca y él le escupe en la boca esa agua. Todas esas payasadas que ustedes ya han visto. Lo han visto a Ronaldinho, ahí el predicador con la pelota pisando y haciendo cañitos en la congregación. Hemos visto el ring en la iglesia y ahí hay luchadores y todo, lucha en el barro y qué sé yo qué más. Toda esa payasada no tiene nada que ver con el Evangelio. Amén. Nada que ver con el Evangelio. Toda esa payasada, ese circo, no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Porque al final, les diré en ese texto que comenzamos de Efesios, cuál es el resultado de una vida y de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver, va por la vereda de enfrente de esos descontrolados. Pero volviendo aquí, hermanos, nada de temblequeo, nada de ese tipo de cosas. Pedro le dijo ahí, volvemos al libro de Hechos donde estábamos en el capítulo 2, y Pedro le da una explicación a esa gente que pensaban que estos estaban borrachos, no podían distinguir que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Donde hay una vida llena del Espíritu Santo, insisto hermano, no hay lugar para el alcohol. Y Pedro le responde así en el capítulo 2 y versículo 15. Mire qué simple y breve explica Pedro. Capítulo 2, verso 15 de Hechos, dice Pedro, porque estos no están ebrios. Dice Pedro, que quede bien en claro, dejo constancia, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces Pedro dice, estos no están ebrios, estos están llenos del Espíritu Santo. En esos cultos neoevangélicos, modernistas, todo eso, y dice, cuando se ve todo ese circo, dice, estos están borrachitos del Espíritu. Usan esas expresiones. A ustedes también han visto hasta el predicador ese que tiene nombre de plata, ¿no? Que habla de marihuana y que está con otro riéndose en el micrófono y le dice, profetiza, profetiza, ya. Todo circo, payasada. Esas unciones extrañas, vomitadas del infierno, no tienen nada que ver con la llenura del Espíritu Santo que enseña la Biblia. Hermanos, llenos del Espíritu Santo, cuando Pablo habla de eso en Efesios, llenos del Espíritu Santo, habla de una actividad continua. Es decir, no que un cristiano ocasionalmente o por temporadas está lleno del Espíritu Santo, no. Tiene que estar siempre, hermano. Toda persona que es un cristiano, que ha nacido de nuevo, que tiene a Jesucristo como el Salvador, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida y tiene que estar siempre lleno del Espíritu Santo. Amén. Hay algunas personas, hermano, que dicen, mire, yo fui cristiano un tiempo, pero ya no soy. Si usted fue cristiano, siempre va a ser cristiano. Sí. Ahora dice, yo creo que soy cristiano, pero necesito el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces no es cristiano. Entonces se lo voy a responder con un texto en la Biblia, y esto es muy importante, para que sepan. Romanos capítulo 8, vamos a leer que estamos ahí cerquita. Romanos el capítulo 8, versículo 9.
Muchas personas, incluso que han venido aquí a esta congregación y nosotros le hemos tenido que orientar con la Biblia y guiarlos al encuentro con Cristo, tenían años en iglesias de esos cultos modernos, pero no han conocido a Cristo. Recuerda, hermano Mar, hace poco tiempo aquí el matrimonio aquel que vino, un día que no era de reunión, ¿se acuerdan? El mediodía estuvimos. Y después de 2 o 3 horas, ellos habiendo ocupado lugares en una congregación, resulta que no conocían a Cristo. Yo abrí la Biblia, los guié en los pasos para encontrarse con Cristo como el Salvador. Y así como ellos, tanto que piensan que son cristianos, pero nunca tuvieron el Espíritu Santo. Amén. Pero dejemos que la Biblia hable y explique esa situación. Amén. Acá en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Entienden, hermanos? No puede haber un cristiano sin Espíritu Santo. Otra vez, insisto, no puede haber un cristiano sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía. Los otros días usamos la palabra arras en la lección anterior. Y yo expliqué que la palabra arras significa cuota, señal, anticipo, garantía de que somos hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo es la arra, es la garantía, es el sello legal de que somos hijos de Dios. De modo que no puede existir un cristiano sin Espíritu Santo. Amén. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo, usted no es de Cristo. Por eso otra vez dice aquí la palabra de Dios, dice: y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, note que está con mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que verso 10 ahora: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que, hermano, necesito que quede muy en claro que no existe un cristiano sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía, es el sello de que esa persona es salva y pertenece a Cristo. Es decir, es un cristiano, un seguidor de Cristo. Ahora, mire, hermano, ¿cómo un cristiano pierde la llenura? Porque todos los días podemos perder la llenura. Y ahora hay que estar atentos para que no se cree una confusión. Cuando tengo una actitud carnal, cuando estoy en una actividad mundana, cuando hay mundanalidad en mi vida, cuando hay un pecado que no he arreglado con Dios, ya pierdo la llenura. No pierdo la salvación, ni el sello, ni la morada. Nada de eso pierdo. Otra vez, cuando hay un pecado en mi vida, no pierdo la salvación, no pierdo el sello, no pierdo la morada. Pero cuando hay un pecado en mi vida, entonces pierdo la llenura. Hasta el momento que vuelva a confesar mi pecado ante Dios y recupero la llenura. Por eso al principio les dije, la llenura es un compromiso que yo debo tener, de lo que debo preocuparme y debo ocuparme cada día, de mantenerme lleno del Espíritu Santo, no del espíritu de la carne, no del espíritu del mundo. Tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora alguien dice, pero cuando peco y pierdo la llenura, ¿qué sucede entonces en mí? Necesitamos volver a Efesios, pero ahora capítulo 4, versículo 30. Esto que voy a leer ahora es lo que sucede cuando usted pierde la llenura del Espíritu Santo. Efesios el capítulo 4 y el versículo 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, aquí aparece la palabra que nos interesa, la palabra contristéis.
Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando yo contristo al Espíritu Santo, pierdo la llenura. Ahora, ¿qué es contristar bíblicamente? Justamente el término que se está usando en estos días, la palabra restringir, esa es la palabra contristar. Cuando yo restrinjo, ahora estamos aquí en un tiempo donde es restringida nuestra, entre comillas, póngale libertad, porque desde las 8 hasta las 6 del otro día no podemos estar en la calle. Se restringe. Cuando yo, hermano, restrinjo, contristo al Espíritu Santo, le estoy quitando su potencial, su manera de manifestarse. Cuando yo, en Bolivia se usa esa palabra, cuando hay algo que no es bueno, dice, qué pena, ¿no? Se usa esa expresión, qué pena. El contristar al Espíritu Santo tiene que ser con algo que lo apena, que lo entristece. En el campo se usa una palabra cuando se pone ahí una carne en el fuego y la carne ahí se comprime, se achicharra, dicen en el campo. Cuando hay pecado, presencia de pecado en mi vida, el Espíritu Santo no se va, sigue adentro mío, porque es un sello permanente. Subraya esa palabra, permanente, para siempre fui sellado. Amén. Pero el Espíritu Santo se comprime, se achicharra, su campo de acción se acorta. Pero cuando yo hablo con Dios y le confieso mi pecado y le pido perdón de mi pecado, esto cada día lo hago, y entonces estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora, un cristiano tiene que estar siempre lleno, pero siempre va a haber pecado, siempre hablo con Dios, siempre confieso mi pecado y recupero la llenura. Tengo que acostumbrarme a vivir con la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano sin llenura nunca puede ser un instrumento de Dios. Por eso es importante la llenura. Ahora, mire lo que sucede también. Aquí usamos la palabra contristar, pero a los tesalonicenses Pablo le dio otra recomendación. Mírelo, por favor. Primera Tesalonicenses 5, verso 19. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 19. Pablo le dijo algo que tenemos que considerarlo seriamente. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5, verso 19. Dice Pablo, no apaguéis al Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo cuando se apaga dentro mío, otra vez insisto, no se va, no se escapa. El Espíritu Santo mora en mí, es un sello permanente. Pero el apagar es la idea de que ya no tiene el potencial de su luz, ya no tiene el potencial de su brillo, porque el pecado que yo tolero en mi vida lo opaca, le quita el brillo. Ahora el pecado, usando esta figura aquí de no apagar el Espíritu, el pecado, hermano, es como el agua fría, que apaga ese fuego del Espíritu Santo. Pero cuando yo confieso mi pecado, entonces otra vez el Espíritu Santo se enciende. Son figuras estos, son figuras. Muchas veces el aceite está relacionado con el Espíritu Santo, a veces el fuego está relacionado con el Espíritu Santo. El sábado anterior vimos que el viento está relacionado con el Espíritu Santo. Y ahora cuando el Espíritu Santo está en su potencial dentro mío, que estoy lleno, Jesús lo anticipó, lo que se iba a vivir cuando uno está lleno del Espíritu Santo. El Señor habla mucho mejor que yo, así que vamos a leerlo, lo que Él dijo en Juan capítulo 7, verso 37. Mire cómo el Señor explicó cómo iba a ser la actividad del Espíritu Santo adentro de nosotros. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37. Para los que no estuvieron el sábado anterior, cuando hablamos del Espíritu Santo, de neumatología, el término que enseñamos, que habla sobre las doctrinas acerca del Espíritu Santo, es necesario usar muchos textos. Cuando se trata de doctrina, la doctrina tiene que ser respaldada por muchos textos. Y ese es el motivo por el cual estamos leyendo bastante la palabra de Dios hoy. Evangelio de Juan, entonces, el capítulo 7, verso 37, el Señor Jesucristo explica la actividad del Espíritu Santo adentro del creyente. Mire cómo dice la palabra. En el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz. No habló de una manera suave, habló fuerte, potente, alzó la voz, dice la Biblia, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo a sus discípulos y a los que iban a creer en adelante, los que iban a creer en Él, en su interior iban a correr ríos de agua viva. Y dice Juan, cuando usó esa expresión, ríos de agua viva, estaba refiriéndose al Espíritu Santo. No es agua estancada, no es un arroyito, es un río que corre, que se renueva, que cobra fuerza, es un río que se desborda, que se sale de su cauce, es un río que no encuentra obstáculo, avanza, se lleva todo lo que está por delante. Esa es la actividad del Espíritu Santo. Para el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, esa es una persona que va de acción en acción. El que está lleno del Espíritu Santo es alguien que siempre está apegado al trabajo. El Espíritu Santo, hermanos, para usar figuras bíblicas, cuando habla la Biblia de ser un buen soldado de Jesucristo, el que es lleno del Espíritu Santo es un guerrero invencible. Nunca escapa del campo de batalla, siempre está para dar pelea, siempre está para estar enfrentando al enemigo. El que es lleno del Espíritu Santo es un guerrero invencible. El que está lleno del Espíritu Santo es un atleta incansable. Siempre está en la competencia, siempre está en movimiento, siempre está en acción. Ríos de agua viva, dice la Biblia. El que está lleno del Espíritu Santo es un labrador fructífero. Un labrador que trabaja en la tierra día y noche trabajando para conseguir frutos. Un guerrero invencible, un atleta incansable, un labrador fructífero. Y podríamos decir un obrero productivo. El que está lleno del Espíritu Santo siempre va a ser un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, las figuras que usa Pablo, ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a volver al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Quiero que veamos un texto allí que encierra, contiene una figura que quiero que reparemos por un momento. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y el versículo 1. Evangelio de Lucas, el capítulo 4 y el versículo 1. Toda la historia se van a dar cuenta que la conocemos bien, pero solo el verso 1. Dice la Biblia, Jesús lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dos cosas quiero que note. Jesús lleno del Espíritu Santo. Si él era un servidor de Dios, si estaba en el ministerio de Dios, si estaba en los negocios de su Padre, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora dice que el mismo Espíritu le llevó al desierto. Cuando Pablo usa esa figura de ser lleno del Espíritu Santo, cuando la Biblia relaciona en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era como el viento, no sabe ni dónde viene ni dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Esta dice que el Espíritu le llevó al Señor al desierto. Un día, hace ya unos cuantos años, casi 20, estábamos sobre el río Uruguay, del lado de Uruguay, en la ciudad de Colonia. Y estábamos allí pescando con mi familia, mis hijas eran pequeñas, casi adolescentes. Y empezamos a escuchar una cantidad de voces que provenían del río. Y al fijar la mirada, vimos una cantidad de veleros, eso creo que le llaman regata ese deporte. Y venían allí cantidad de personas,
así, subido como en una tabla y como si fuera una bandera, una vela, y ahí iban colgados, iban buscando la corriente del viento, y ahí, pero no sé cuánto, eran como 50 o más. Cubrieron el río, la competencia. Y yo me quedé mirando cómo el viento embolsaba esa vela y llevaba la embarcación hacia adelante. Cuando dice aquí el Evangelio que Jesús fue llevado al Espíritu, eso es la idea. El Espíritu con la fuerza del viento lo llevó. En nuestra vida cristiana el Espíritu Santo actúa igual. Nos empuja con la fuerza del viento para el ministerio. Nos lleva adelante, nos pone hacia adelante. El Espíritu, hermanos, me impulsa. El Espíritu Santo viene a ser como el combustible que me hace estar siempre en acción. El que es lleno del Espíritu Santo tiene que estar en acción, en acción. La llenura del Espíritu Santo es un lleno continuo. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, sigo sirviendo a mi Salvador. Como un viento, me empuja. Aquellas personas que estudian los originales del Nuevo Testamento en el idioma griego, un predicador decía hace mucho tiempo que la palabra llenura del Espíritu tiene detrás la idea de ser impregnado con el sabor de Dios. Y esa persona que conoce el griego, que estudió el griego, dice, de eso se trata la llenura, de una persona que está impregnado del sabor de Dios. Y a mí me parece interesante esa definición, porque a veces hay gente que está en el ministerio pero son amargos, desabridos, sirven a Dios pero de mala gana, de compromiso. A veces sirven como para ser más aplaudidos por la gente que aprobado por Dios. Son como agrios para el ministerio. Se destila como amargura de hiel, de ajenjo, están relacionados con eso. Y hay muchos que están al frente en los ministerios pero no tienen el sabor de Dios. Les falta eso. La palabra que se usa, dice, es la palabra impregnado. Mi vida tiene que estar impregnada de los sabores de Dios. A saber, el sabor de la salvación. Gusté la salvación. Cristo me salvó. Estoy impregnado en mi vida con la salvación que Cristo me dio. Usando la palabra impregnado, también estoy impregnado en mi vida con la santidad, porque el Señor es santo y Él me dijo, sé santo porque yo soy santo, y estoy impregnado de santidad para servir al Señor. Si estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que estar impregnado de servicio. Cuando hay algo para hacer en la obra de Dios, aquí estoy yo, soy un obrero. Amén. Fíjense que en todos los lugares la gente le saca el hombro al trabajo en la iglesia. Y hermanos, ¿cómo nos cuesta conseguir gente para la limpieza, no? Por ejemplo. Pero en todos los lugares sucede eso. Pero donde hay gente llena del Espíritu Santo se dice, ¿quién va a venir a barrer? ¿Quién va a baldear? ¿Quién va a limpiar? Y todo. Acá están los llenos del Espíritu Santo. Bueno, acá nos falta un poco de llenura, parece, porque nos cuesta conseguir gente para eso. Es un problema en la obra. Impregnado de salvación, impregnado de santidad, impregnado de servicio. Hermano, en una congregación hace mucho más daño un predicador sin llenura que un borracho. Para redondear ahí una cifra, 25 años de mi ministerio lo he hecho predicando entre borrachos. Muchos quisieron venir al púlpito mientras yo predicaba, y yo predico mejor que usted. Algunos gritaban desde el banco y yo tenía que decirle, cállese ahora que predico yo, después va a predicar usted. He hecho un ministerio entre borrachos. Pero un borracho, más que venir y romper una botella que quizás entró de cerveza o de vino en la iglesia, más de pegar un par de gritos, más que un insulto, algunas groserías, más que ese daño no hace un borracho. Por ahí le pega al predicador para que se despierte un poco, pero no hace más daño que eso, un borracho. Pero un predicador hace mucho más daño cuando no está lleno del Espíritu Santo. Porque el predicador destroza el alma de sus oyentes.
El predicador le da un montón de palabras maquilladas, edulcoradas, que son términos que no tienen vida, que están muertos. Un predicador que no tiene llenura del Espíritu Santo no puede hablar la palabra viva, porque él está muerto, está sin poder, sin potencia espiritual. Por eso Pablo dice, los predicadores deben tomar eso y no desprenderse, ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, nunca vaya a frente. No se puede hacer la obra de Dios en nuestra energía. No se puede hacer la obra de Dios basado en nuestra experiencia. No se puede hacer la obra de Dios con la experiencia de carne o de años que tenemos. La obra de Dios se hace siendo lleno del Espíritu Santo. Y si no está lleno del Espíritu Santo, siéntese y espere a que Dios le llene. Amén. Pero para que Dios le llene va a tener que confesar su pecado. No hay otra forma. Sé llenos del Espíritu Santo. Y en esta recta final, hermano, le voy a usar 3 pasajes y una breve historia para demostrar cómo Dios solo usa dentro de sus instrumentos personas llenas del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos y ahí vamos a usar 3 textos. Hay muchísimos más, pero eso para ya estar terminando por hoy. Hechos, capítulo 6. Había un problema allí, hermanos. Las viudas de los griegos eran desatendidas. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros atendamos a las mesas. No es que no tenían ganas o no estaban dispuestos, sino que ellos tenían un ministerio superior al de eso. Dice, nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación y a la oración. Así es. Entonces los apóstoles dijeron, elijan entre ustedes. Por eso entendemos que esos son los primeros diáconos que se eligieron. Pero leamos cómo dice la Biblia aquí. Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Y de qué más, hermano? Del Espíritu Santo. Y alguien dice, pero para servir a la mesa, en un almuerzo aquí, para servir a la mesa tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Y claro que sí. ¿No lo puede hacer un incrédulo? Sí. Pero los que Dios va a recompensar son los que están llenos del Espíritu. Amén. Es decir, que para las actividades que parecieran como mínimas, llamémosle a la vista del hombre como sin importancia, aún esas actividades como el de atender la mesa, servir a la mesa, si esa es la obra de Dios, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí entre la lista de los que eligieron estaba Esteban, y la Biblia dice que era lleno del Espíritu Santo. Ahora, no es, hermano, un día, 2 días, una temporada. Tengo que estar siempre lleno del Espíritu Santo. Un texto en la vida de este hombre, que es un predicador que vivió poco tiempo. Ya sabemos cómo lo mataron, cómo lo apedrearon por predicar la palabra con poder. Pero mire cómo terminó su vida. Aquí en el capítulo 7 de Hechos, verso 55. Cuando estaban enfurecidos contra él, cuando los dientes, hermanos, crujían de los enemigos de la fe. Dice aquí Hechos 7, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vivió su vida sirviendo a las mesas, sirviendo a los hermanos, sirviendo al prójimo. Predicó la palabra, estaba lleno del Espíritu Santo para predicar y estaba lleno del Espíritu Santo a la hora de morir. Todo tiempo lleno del Espíritu Santo. Aquí en Hechos de los Apóstoles, otro pasaje, capítulo 9, verso 17. Este capítulo es donde el Señor en el camino a Damasco se le aparece a Saulo. ¿Se acuerdan? Aquel fanático, perseguidor, que conoce a Cristo y se transforma en un ardoroso predicador. Mire lo que sucede. Hay un siervo allí que se llama Ananías. Y ahí Ananías tiene que ir a la casa donde Pablo estaba. Él, cuando se encontró con el Señor, su vista quedó ciego, Pablo. Y mire lo que sucede aquí. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías
y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías le está diciendo: vengo por un mandato del Señor, vas a recuperar la vista y vas a iniciar el ministerio que Él te encomendó hacia los gentiles, pero para hacer ese trabajo tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No hay un instrumento de Dios o que Dios pueda usar si no está lleno del Espíritu Santo. Por esto esta doctrina es clave en la vida de un cristiano. Un ejemplo más para terminar. Hay muchísimos más, hermanos, pero necesitamos terminar. Aquí en Hechos de los Apóstoles también, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, verso 22. Mire cómo dice la palabra, Hechos 11, verso 22. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. ¿Y qué más dice la Biblia? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí está, la iglesia envió a Antioquía a un hombre para que se transforme en un instrumento de Dios entre aquellos recién convertidos. Él era Bernabé, ¿se acuerda? Era el hijo de consolación. Y Bernabé fue allí, hizo un ministerio, y la Biblia destaca que él era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí está Bernabé. Esteban también era lleno de fe y del Espíritu Santo. Pablo también era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esa es la clase de personas que Dios usa. De ahí es la importancia de la doctrina del Espíritu Santo y su llenura. De ahí empieza a cobrar más fuerza y más importancia la expresión de Pablo: sé llenos del Espíritu. Sé llenos del Espíritu. Si no tengo una vida llena del Espíritu Santo, no puedo ser usado por Dios. Y digo esto, hermano, para poner en claro todo lo dicho anteriormente, lo resumo de esta manera. La llenura del Espíritu Santo es la muerte del yo. Por ejemplo, cuando en Gálatas 2 y verso 20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso se trata la llenura del Espíritu Santo, de la muerte del yo, para que Cristo se manifieste, para que el Espíritu Santo con todo su potencial se manifieste desde adentro mío. Así que, hermanos, lo resumo en esta frase: tengo que hacer de modo urgente, vaciarme del yo y llenarme de Dios. Si queremos tener la llenura del Espíritu Santo, de eso se trata, de vaciarme del yo y llenarme de Dios. Ahora, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la ausencia de pecado. Todos nosotros sabemos, somos pecadores. Todos nosotros sabemos, vivimos en un cuerpo pecaminoso. Todos nosotros sabemos, cada día hay pecados en nuestra vida, de hecho o de pensamiento, pero los hay. Cuando hay pecado en mi vida, apago el Espíritu. Cuando hay pecado en mi vida, contristo al Espíritu. Pero cuando confieso mi pecado a Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a resumir la doctrina en eso. La llenura del Espíritu Santo se trata de ausencia de pecado. Cuando mi pecado está confesado, cuando mi vida está limpia, tengo todo el potencial del Espíritu Santo de Dios en mí. Ahora, para terminar, todas esas payasadas, ese circo de Satanás que se ve por todos lados, de gente que se cae, que juegan al fútbol, que se le da vuelta a los ojos, que entran en convulsión, que vomitan espumarajo, que
le agarran los temblequeos, todo eso se llamaban experiencia extática, que entran en éxtasis. Todo eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Todos esos que usan términos, rabacaya, la verdad, todo eso no tiene nada que ver, todo eso es engaño. La llenura del Espíritu Santo es lo que hemos visto hoy aquí. Y yo les voy a mostrar con 2 pasajes, nada más, cuáles son los resultados. No los frutos, que ese es otro tema que vamos a tocar, pero cuáles son los resultados inmediatos cuando hay una vida llena del Espíritu Santo. Volvemos a Efesios 5, verso 18. Efesios 5, verso 18. Ya lo hemos leído. Y después, para los que toman nota, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, allí habla que nosotros, hermanos, necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia. No voy a desarrollar ese punto, pero la llenura del Espíritu es exactamente lo mismo que la palabra de Cristo more en abundancia. Todos los frutos que siguen después de que la palabra de Cristo mora en abundancia, hasta el versículo 25 del capítulo 3 de Colosenses, todo eso lo produce la llenura del Espíritu. Y para los que quieran leer Efesios 5:18 hasta Efesios 6:17, todo lo que habla hasta de la batalla, de la armadura, todo eso, hermano, todos esos resultados de llenura del Espíritu Santo. Pero se lo voy a sintetizar acá en el texto que leímos al comienzo y ahí terminamos. Efesios el capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, hermanos, miren, no hay caídas, no hay lengua, no hay danza, no hay nada de esas cosas que se ven hoy. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, lo que sucede, lo que cuenta el verso 19, hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando hay vidas llenas del Espíritu Santo, eso es lo que sucede. La llenura del Espíritu Santo, entre otras cosas, me hace hablar con salmos. Hablo con salmos, palabra de Dios, expreso himnos, cantos donde ponen al Señor Jesús y su obra en la cruz, frutos de labios que expresan el nombre de Cristo con claridad, exaltan la obra de Cristo. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo aparecen cánticos espirituales, no esa música mundana, estruendosa, aturdidora. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo voy a estar con personas que van a estar alabando al Señor desde el corazón, no porque tienen una buena voz o entonan bien, sino que sale del corazón. Y todo lo que sigue, hasta el capítulo 6, verso 17, todos los textos que siguen, es lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Eso va a ser tarea para la casa, para algunos, y la próxima semana, hermano, vamos a retomar este tema de la llenura del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de lo que la Biblia habla sobre la unción del Espíritu Santo y sobre la plenitud del Espíritu Santo. Esos son los temas que nos esperan para las próximas reuniones. Bueno, que Dios los bendiga a todos y saludamos a todos los que nos acompañan también por el Facebook. Y mañana vamos a estar aquí a las 12 a través del Facebook predicando la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, grandemente.